¿Qué tal, estimados amigos? Gracias por promover los valores y este evento por la paz y a través de Justicia Latinoamérica. Es un honor para mí que me hayan convocado a exponer una ponencia y espero ser de su agrado. Yo soy abogada, académica en diferentes organizaciones científico-profesionales, soy egresada de la Universidad Nacional de La Plata y bueno, mi ponencia hablará por mí, espero que les agrade. Bueno, el título de mi ponencia es Acceso a la justicia, derechos humanos y garantías constitucionales, seguridades que garantizan el Estado de Derecho. Bueno, en su introducción, los derechos humanos se establecen en función del respeto a la dignidad y valor de la persona humana. Así se estableció en la Convención de Viena de los Tratados, donde la comunidad internacional se compromete a respetar valores universales para evitar caer en degradaciones o menoscabos a la integridad física y moral a las personas, garantizando sus derechos para lograr el efectivo cumplimiento de la igualdad preferentemente estructural, real, la equidad, la justicia, la seguridad y fundamentalmente la libertad, que solo se materializa con la garantía de un Estado de Derecho y una convivencia democrática, en la cual todos los actores sociales puedan dialogar en paz y armonía deliberativa y en donde se pueda lograr eficaz y eficientemente la administración de justicia con ética y estima los valores constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la ley fundamental, nuestra Constitución, con jerarquía constitucional, mientras no menoscaben las disposiciones y el espíritu de la misma. Un Estado de Derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenadas en torno a una Constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que se someten a las normas de esta. Esto lo pueden encontrar en Wikipedia, Estado de Derecho. Bueno, el desarrollo, el acceso a la justicia como garantía constitucional. La satisfacción de las demandas sociales, como señala el prestigioso profesor Antonio Martino, es la tarea primordial de todo poder público y fundamentalmente del poder judicial, ya que los nuevos desafíos a los que se enfrenta la justicia, al constante cambio de la realidad jurídica, social, política, económica, educativa y cultural, llevan a repensar el desempeño de la tarea judicial, adoptándola al dinamismo de los tiempos presentes, configurándola, conceptualizándola y materializándola como una garantía de los derechos de los ciudadanos. La Constitución Nacional es la ley fundamental en todo ordenamiento jurídico, que quiere alcanzar los ideales democráticos plasmados en un Estado de Derecho, con división de poderes y respeto a la Carta Magna y a su espíritu. Es la base y garantía para la justicia, la paz y la convivencia armónica entre todos los habitantes. Las garantías constitucionales allí plasmadas son el reflejo de la protección y certeza jurídica de nuestro entorno. Las seguridades que deben gozar todos los habitantes de un país, los ciudadanos, como señala el maestro Jorge Reinaldo Banossi. Nuestra Carta Magna propone el respeto al derecho de acceso a la justicia en sus declaraciones, derechos y garantías, como ser, por ejemplo, los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 41, 42 y 43, en los cuales se pueden observar disposiciones normativas, como ser la posibilidad de peticionar a las autoridades y otros derechos, artículo 14, trabajo 14 bis, igualdad ante la ley, artículo 16, respeto a la propiedad privada, artículo 17, inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y sus derechos, artículo 18, intimidad, artículo 19, respeto a la ley fundamental y a las leyes, artículo 31, libertad de imprenta, artículo 32, derecho del medio ambiente, artículo 41, del consumidor, 42, y las acciones de amparo, amparo colectivo, acción de tutela jurídica de habeas data y acción de habeas corpus, en el artículo 43. Los artículos 37 y 38 se refieren a los derechos políticos, soberanía popular, sufragio universal, igual, secreto y obligatorio, igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres y la denominación de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo adoptado en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Y los artículos 39 y 40 establecen una forma de democracia semidirecta, participativa, que prevé la iniciativa ciudadana y la consulta popular. La seguridad es un valor fundamental, constituye una condición indispensable para vivir en una sociedad medianamente organizada,
Sin ella no pueden existir otros valores básicos, no habría derecho estable ni sería posible la justicia distributiva. Para que el derecho sea realidad necesita contar con elementos de seguridad que le permite aplicarlo. Él dará el nacimiento a la norma que se impone colectivamente. Esta no se puede tener ante la voluntad del sujeto, sino que obliga a respetarla. Cuando no contamos con la seguridad para obtener el cumplimiento de una obligación normativa o lo que se convenga legalmente en base a ella, atentamos contra la estabilidad. En palabras del maestro Alberto Ricardo Dallavía Alberto Ricardo lo pone a encontrar el imperio de la ley como fundamento de la seguridad jurídica institucional, página 2. El sitio web de la UBA. Acceso a la justicia y derechos humanos. Los derechos humanos se encuentran establecidos en los tratados internacionales, en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna de Argentina, que es mi país, con jerarquía constitucional superior a las leyes, mientras no menoscaben a la ley fundamental. Los derechos humanos, por definición, no pueden serlo todo, pero es el planteo de un paradigma que los coloque en las políticas centrales de cada Estado y en las carreras de educación superior, darnos nuevos y variados elementos que para la confección de diagnósticos que identifiquen los problemas en cada oportunidad y los consecuentes proyectos que se realicen en la esfera educativa para intentar dar respuesta a los mismos. La democracia, el Estado de Derecho y la educación son conceptos representativos de diferentes elementos, esto es muy importante, que se encuentran dotados de un carácter político, jurídico y sociológico propio, que se destacan por su entidad en las sociedades modernas y se nutren de ellas. Esto lo pueden encontrar el maestro Fabián Omar Salvioli, la Universidad y la Educación en el siglo XXI, los derechos humanos como pilares de la nueva reforma universitaria, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Los derechos humanos son sus principios, contenidos y postulados, ingresan por su carácter ético a la escena educativa como herramienta esencial y medio clave para la democracia sustancial y el Estado de Derecho, en los cuales la legitimidad está dada por el respeto de los gobiernos a esos derechos humanos sin discriminación hacia todos los miembros de la comunidad. También lo pueden encontrar en el libro del maestro Fabián Omar Salvioli y la Universidad y la Educación en el siglo XXI, los derechos humanos como pilares de la reforma universitaria, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2009, San José. El Pacto de San José de Costa Rica también enumera normas específicas sobre las garantías judiciales. El artículo 8 habla de toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El inciso 2 del artículo 8 reza así: toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. A. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. B. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. C. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. E. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. F. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. G. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y H. Derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. El artículo 9 habla del principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Además de otras disposiciones, en dicho tratado también se pueden observar referencias al acceso a la justicia,
en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familias, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como garantía para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, y así lograr una igualdad estructural real materializada, como hemos dicho. Acceso a la justicia y democracia. El sentimiento constitucional, respeto a la ley fundamental, la Constitución Nacional, implica el reconocimiento de las garantías constitucionales y los derechos humanos, consagrados en las Cartas Magnas como valor y dignidad de la persona humana, establecido en la Convención de Viena. Un Estado de Derecho, republicano y representativo no puede lograr su objetivo si la concepción democrática no se materializa en normas y conductas, si el soberano, el ciudadano, no toma conciencia de la importancia del ejercicio de la libertad, del respeto al prójimo, a sus instituciones, tradiciones políticas y sobre todo a la justicia y a su sistema electoral, donde él es el protagonista de la democracia. A través del acto político del voto decidirá la vida política de la ciudadanía y mediante la transparencia y publicidad de la información judicial, con el debido respeto a los datos de carácter confidencial, se materializará el verdadero espíritu de un poder con carácter democrático. Esto lo pueden encontrar en Frascaroli, María Susana, Gigi Inés, la información pública en causas penales, revista de opinión jurídica. Un verdadero sistema judicial efectivo si los derechos de los justiciables son respetados y garantizados por el mismo, un poder independiente de toda acción externa que pueda administrar justicia, basándose en la legalidad y la legitimidad, equidad casuística, doctrina, principios generales del derecho y la libre convicción del magistrado, en pos de lograr una verdadera solución justa a las demandas sociales, como expresa el prestigioso profesor Antonio Martino, aplicando siempre los principios éticos inmutables a lo largo de la historia, la democracia deliberativa, en palabras de Carlos Nino, que garantiza el verdadero acceso a la justicia, debe estar siempre presente en la tarea judicial. Un destacado filósofo del derecho alemán, Rudolf von Ingerin, escribió un libro clásico muy importante, que se llama La lucha por el derecho, en donde explica que ninguna norma escrita asegura por sí misma que un derecho venga dado, siempre será necesario abrir cauces, crear costumbres, sentar criterios, dictar sentencias para que después esos principios queden en las leyes, en las constituciones y, como ocurre en nuestros tiempos, también en las declaraciones internacionales. Esto lo pueden encontrar en el maestro Alberto Ricardo Dallavía, 3 batallas por la libertad de prensa, de la Academia Nacional de Periodismo, editorial Duncan, Buenos Aires 2004, la página 14. Y bueno, llegamos al tema más novedoso, acceso a la justicia en el ciberespacio, en la era digital. En el mundo virtual interconectado, tecnológico, hiperinformado en el cual transitamos el camino de la vida, el entorno digital, conformado principalmente por el fenómeno de Internet, implica un cambio de paradigma, no solo en las normas jurídicas y sus consecuencias, sino en la conducta de los usuarios de la red, que refleja esa modificación normativa, ya que las conductas de los individuos influyen y condicionan al derecho. En su dinamismo es constante evolución y transformación, buscando el equilibrio con el medio en el cual se manifiestan los fenómenos jurídicos. En la llamada Declaración del Ciberespacio, los habitantes del mismo manifiestan su deseo de una convivencia justa, sin soberanía territorial, alguna proclamando y preservando el derecho natural de los seres humanos a la libertad y a la igualdad también en el ciberespacio. Esto lo pueden encontrar el maestro Emilio Suñé Linaza en Declaración de Derechos del Ciberespacio en la Universidad Complutense de Madrid, España, año 2008, que ahora citaré algunas normas. En la citada declaración se pueden encontrar los siguientes enunciados. Artículo 1. La libertad de la información solo se aplica a la información, conocimiento, elevación moral del ser humano, derechos humanos. Artículo 2. Libre e igual acceso a la información. Artículo 3. Eliminación de la brecha digital. Artículo 4. Accesibilidad de la información. Artículo 5. Igualdad de oportunidades en la producción y difusión de la información. Artículo 6. Equilibrio entre propiedad intelectual y libre flujo de la información. Artículo 7. Previsión de monopolios y oligopolios de la información. Artículo 8. Derechos a la inviolabilidad de la información. Artículo 9. Derecho al habeas data.
Artículo 10, contenido del habeas data. Artículo 11, derechos que limitan al habeas data. Artículo 12, derecho al secreto de las comunicaciones. Artículo 13, prohibición de los monopolios de poder en Internet. Artículo 14, protección de menores. Artículo 15, dignidad de la persona. Artículo 16, libertad de comercio y trabajo en el ciberespacio. Artículo 17, protección del patrimonio cultural en el ciberespacio, muy interesante. Artículo 18, derecho ciudadano a la relación telemática con los poderes públicos. Artículo 19, derecho a la autorregulación en un marco de heterorregulación. Artículo 20, garantía institucional de los derechos humanos en el ciberespacio. Artículo 21, cláusula de extensión y de progreso. Artículo 22, cláusula de cierre en evitación de la paradoja de la libertad. Conclusiones. El respeto a los derechos humanos, concebidos en el valor y la dignidad de la persona, la Constitución Nacional, adoptada y respetada realmente como la ley fundamental, y la concepción de una sociedad democrática, deliberativa, con una justicia independiente, creo que es el ideal de una sociedad globalizada que realmente respete los derechos y el valor de la persona humana, donde todos los ciudadanos por igual tengan acceso a una justicia independiente, a la misma, con el debido proceso y todas las garantías vigentes. Y ello conforma un verdadero Estado de Derecho, donde la seguridad sea una realidad y no una utopía, en el cual se pueda administrar justicia con equidad e igualdad ante la ley. No solo la concepción tradicional, sino también incorporando los derechos de los cibernautas que interactúan unos a otros y con su medio, en el entorno digital, con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, donde la interoperabilidad de los diferentes factores y actores de la red establece nuevas relaciones jurídicas, antes impensadas, con multiplicidad de causas y consecuencias, y con el surgimiento de nuevas disposiciones normativas y, obviamente, de garantías en el mundo virtual. Internet cambia el entorno digital, habrá que adoptar la técnica legislativa, y como dice el preámbulo de la Constitución Nacional Argentina, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Espero que les haya agradado mi exposición y que sigamos luchando por la paz y los valores fundamentales.